Amigos de Hecho en Oaxaca, el día de hoy nos complace mucho recibir la visita de una gran amiga de Hecho en Oaxaca Televisión, y se trata nada más y nada menos que de la maestra Olivia Carolina Pérez Ojeda. Ella es licenciada en Derecho por parte de la Universidad Regional del Sureste, es maestra en Derecho Fiscal por parte de la Universidad del Valle de México y actualmente es doctorante en Derecho con especialidad en Seguridad Social por el Instituto Internacional de Derecho y del Estado, Campus Puebla. Es docente de la Universidad Regional del Sureste, del Instituto de Ciencias Jurídicas de Oaxaca, de la Universidad Nacionalista México, de la Universidad La Salle Oaxaca, en sus distintas áreas de licenciatura y posgrado, en las especialidades que ella tan afortunadamente maneja. Ha sido expositora en diversos foros jurídicos en distintos estados de la República e instituciones jurídicas de nuestro estado. Ella ha sido jefa de oficina de la Secretaría de Obras Públicas, jefa del Departamento del Instituto de Investigación Legislativa del Congreso del Estado, ha colaborado o colaboró en el departamento en la planeación y seguimiento de los festejos del Bicentenario de don Benito Juárez García. También fue jefa del Departamento Jurídico del Fideicomiso Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca. También fungió como directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Regional del Sureste y funge actualmente como abogada postulante en materias de su especialidad como lo son el derecho fiscal, el derecho administrativo y de seguridad social. El día de hoy ella nos compartirá sus amplios conocimientos en una cuestión tan relevante para muchos de los trabajadores de nuestro estado de Oaxaca. Va a hablarnos, va a comentarnos una serie de cuestiones importantes para ustedes, amigos, del sistema de pensiones de la ley de 1973 y 1997 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bienvenida, doctora Olivia Carolina. Un placer recibirla. Gracias, muy amable. Pues agradezco estos espacios que realizas, Ángeles, que obviamente no solamente importan al gremio jurídico, sino en general a todas las personas que de una u otra forma pues, realizan actividades cotidianas y diarias, y en el caso particular un tema tan sensible como viene siendo el tema de las Afores. Así es. Que te preocupen a ti estos temas, que ese interés que tienes obviamente por apoyar tanto a la comunidad jurídica como no jurídica, y que se empapen de lo que obviamente se tienen que enterar y que se preparen para lo que se tengan que preparar, tomando en consideración ahorita pues las circunstancias actuales que estamos viviendo, ¿no? Así es. Carolina, si me permites llamarte así, te preguntaría, ¿cómo surge al inicio, cómo surge la reforma que da paso precisamente a las Afores de las cuales hablas? Ok, bueno, la regla genérica en el caso particular es que anteriormente con la ley de 1973 del IMSS, que es en el caso particular la ley que vamos a tocar ahorita, es la más genérica, pues obviamente establecía la ley que tiene todo trabajador 5 seguros, ¿no? Que es el de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y guardería y prestaciones sociales. Okay. Con el tema del tema de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, pues obviamente es un derecho que tienen los trabajadores a recibir una pensión cuando por el tiempo que tienen laborando y que ya no puedan laborar, que ya dejaste los mejores años de tu vida. Sí. Y que ahora que ya estás flaco, cansado, ojeroso, ¿no? Y enfermito, y que ya no puedas laborar, tengas la seguridad y la certeza de que en esa época puedas seguir recibiendo una pensión o un ingreso, y no como decían las mamás de que si no trabajas no hay dinero. Sí, es cierto, trabajaste toda tu vida, lo que te da derecho a seguir recibiendo el día de mañana, cumpliendo con determinados requisitos, una pensión. Sí, muy bien. Pero la historia fue que el Estado, obviamente, para el Estado, eso fue una caja chica y lo ha seguido siendo, ahorita ya en menores circunstancias, a materia federal sobre todo. Y entonces, pues era un trabajador que año con año, mes con mes, iba aportando una cantidad determinada a su cuenta individual, y el Estado le iba a garantizar que el día de mañana iba a recibir una pensión, pero como ese dinero no lo iban a recibir en automático, sino lo iba a generar cuando cumpliera 60 años, que es lo que decía la ley del 73, un trabajador que tenía 30 años, le decías, pues tu jubilación, ¿cuándo? Pues cuando cumples 60 años, entonces, ay, chiquito, o sea, te faltan todavía 30 años
de que vas a seguir cotizando y que no vas a recibir una pensión, y entonces al Estado se le hizo muy fácil tener tanto dinero que le llegaba mes con mes de todos los trabajadores, ir disponiendo de un poquito de dinero para otras necesidades que había, era la caja chica del Estado. Así es. Y entonces, ahorita que tú nos comentas eso, ¿qué sería lo importante que un trabajador deba saber de su cuenta individual? Ok, con el cambio que se hace, obviamente el Estado se da cuenta de que efectivamente ya no le iba a dar, con todos los desfalcos hipotéticos que hizo, ya no le iba a dar para poder garantizarle al trabajador el derecho a recibir una pensión. Entonces crea las famosas AFORES, eso lo hace en el 97. Ahora, ¿qué cosa es lo que deben de saber que no saben? Anteriormente, la ley anterior era una ley paternalista, por decirlo así. Sí. Tú cotizaras lo que cotizaras, tuvieras lo que tuvieras, el Estado ocupaba tu dinero y se comprometía a que te iba a dar una pensión equivalente al promedio de los últimos 5 años del salario percibido, salario base de cotización, no de lo que recibes total, porque te dan muchos conceptos que no integran salario, que ese es el gran error de muchos que piensan que van a recibir un montón y se dan cuenta que su salario es mucho menos y que reciben conceptos que no integran salario. Pero ahora, esta nueva reforma, entre comillas, te garantiza a ti una pensión mayor, sí, dícese, a la que tú vas a recibir, pero el detalle es que eso no te lo han dicho. Tú lo vas a recibir siempre y cuando tú ahorres dinero en tu cuenta individual y que ese ahorro te ayude a ti para incrementar el día de mañana una pensión mayor. Pero no se los han dicho. Entonces, ellos están jurados de que van a seguir recibiendo la pensión conforme a la ley anterior, y te puedo asegurar que el 95% de los trabajadores en México no hacen aportaciones en su cuenta individual que les permita el día de mañana contratar una sobreprima y tener derecho a una pensión mayor. Y como está el esquema actualmente, a lo más que puedes acceder es una pensión de un salario mínimo. Es decir, que lo que me está señalando es que la parte patronal, vamos a señalarla, hace una aportación, pero quizá el trabajador pueda hacer una aportación mayor. Tendría que hacer una aportación mayor. Con la nueva ley, te voy a contar, son 5 subcuentas, la de retiro, que ese es un seguro de justicia, diría yo, para aquellos trabajadores que empezaron a laborar antes y que no te voy a obligar a que te jubilas a los 60 años. Te puedes jubilar antes siempre y cuando tengas dinero suficiente en tu cuenta individual para poderte jubilar. Difícil que eso pase. Luego, la cuenta de cesantía, la cuenta de vejez, una de aportaciones voluntarias, que es donde tú tienes que depositar el dinero para tener derecho a una pensión mayor, y el del Infonavit, que ahorita con las nuevas reformas han permitido que si no ocupas el dinero del Infonavit, lo puedas ocupar para efecto de tu pensión, si el día de mañana no te alcanza lo que tienes en tu cuenta para recibir pensión. Es decir, que esa parte, ese fondo del Infonavit, si no fue utilizado, puede ser aportado a tu para ayudarte a recibir una pensión decorosa, por decirlo así. Qué importante es lo que nos estás diciendo. Entonces, ahora bien, ya me señalaste que debe saber el trabajador de su cuenta individual, ¿sí? ¿Qué debe hacer con esa información una vez que la tiene? Pero también dinos ahora qué debe saber el trabajador respecto de su Afore, si es que ya la tiene. Ok, regla genérica, todos los trabajadores que cotizan al Seguro Social deben de tener una cuenta individual en una Afore, todos. Sí. Si de casualidad no la tienen, no es que no la tengan, sí la tienen, pero él no sabe que cuenta con esa cuenta y la tiene que rastrear. Tendría que ir a la página de la CONSAR, hay un teléfono, un 01800 con su número de seguridad social, sí, y su nombre obviamente o su CURP, rastrear dónde está su cuenta individual. Como no tienen los datos, como no firmó contrato, pues obviamente no les están llegando sus estados de cuenta a su casa. Entonces habría que rastrear primero en qué Afore está. Ya sabiendo en qué Afore está, tentativamente él podría decidir si se queda en esa Afore o en el caso particular cambiarse a una Afore que le ofrezca mayores rendimientos. Actualmente en el mercado hay como 12 Afores. El problema es, el trabajador tiene derecho a cambiarse de Afore cada año. Y buscarle el que mejor rendimientos le dé. Esa sería otra cuestión, ¿no? Que posiblemente después platicaremos contigo. ¿Cuáles serían las Afores que les dan mejores rendimientos al trabajador? Bueno, ahora bien, nos estás hablando de esos dos regímenes, el de 1973 y el de 1997. Sí. ¿Con cualquiera de estos dos puedo recibir una mejor pensión con los dos? Ok, yo te diría, entre comillas, de las dos opciones, sí, para mí, la del 97 hipotéticamente podría ser mejor si desde un inicio nos hubieran explicado en qué consistía el sistema de Afores.
Para efectos de rendimientos, tentativamente, esta modalidad te permite que no te jubiles con la pensión de tu salario, sino con una pensión mayor, hasta por 25 salarios, se oye lindo, pero para que tú puedas recibir una pensión debes de hacer ahorros voluntarios. Nadie ha hecho ahorros voluntarios y tendrías que hacer ahorros voluntarios promedio como 3,000, 4,000 pesos más adicional desde que iniciaste a trabajar, como para poder juntar esa cantidad en tu cuenta individual que te permita obviamente recibir esa pensión, pero nadie lo hace. Y el sistema que establece la ley del 97, por los ahorros y aportaciones que hace el patrón y el trabajador, con suerte te vas a jubilar con una pensión de 1 o 2 salarios, mucho menor que la ley anterior. Entonces, para el grado de ignorancia nos convendría la ley anterior. Miren qué benéfica toda la información que nos está dando aquí la doctora Olivia Carolina, pero Carolina, yo quisiera preguntarte, esa pensión de la cual hablas de 1 o 2 salarios, nos dices que puede incrementarle el trabajador con aportaciones voluntarias, siempre y cuando esté activo, o también puede hacerlo una persona que ya no está cotizando, pudiéramos decir, pero tiene una cuenta Afore. La ventaja que hay con la nueva ley es que si te quedaras sin trabajo, puedes seguir haciendo aportaciones en tu cuenta individual. Nada más como dato cultural, digo, si ustedes tienen cuenta de Afore, chequen su cuenta de Afore, cuánto tienen en su cuenta, y si ustedes se quisieran jubilar ahorita con un salario mínimo, tú debes de tener en tu cuenta individual de tu Afore mínimo 1,5 millones para recibir una pensión de un salario mínimo. Un salario mínimo 1,5 millones, y les puedo asegurar que nadie tiene más de 500,000, y estoy exagerando, hay gente que tiene 80,000, 120,000, 200,000 y les faltan 4 años o 5 años para jubilarse. No creo que junten el 1,5 millones que necesitan para una pensión de un salario mínimo. Qué barbaridad, pues bastante relevante la información que nos proporcionas, muy importante para ustedes amigos que nos están viendo y que no solo nos escuchen, sino pongan atención en lo que nos dice, revisen su cuenta Afore y si hay posibilidad, ¿por qué no? Pues hacer lo que nos comenta, lo que les invita a hacer, como es de incrementar esa cuenta para en su momento poder tener un mejor beneficio. Nos está diciendo, no es definitiva, puede incrementarse voluntariamente. Y ya nos dijo, ¿qué hago si no sé mi Afore? Dijo, hay un 01800, si me lo quisiera repetir, para rastrear ese Afore y poder decirlo. Pero una vez dicho esto, yo le preguntaría, doctora, y si trabajé, vamos a señalarlo con la ley anterior, y si cumplo con las semanas cotizadas que usted nos indica, y que me gustaría que repitiera cuántas fuesen, pero no cumplo con la edad, ¿qué hago? Ok, hay 2 leyes, la del 73 y la del 97. Si tú cotizaste con la ley anterior, tienes la opción de elegir jubilarte con la ley anterior o con la ley nueva. Si tú empezaste a laborar con la ley nueva, te vas a tener que regir a las reglas de la ley nueva. La ley anterior nos establece únicamente 500 semanas de cotización, o sea, trabajar 10 años para juntar las 500 semanas y eso sí, tener 60 años, o sea, puedes tener los 10 años a los 50 años, por decir, ya cumpliste tus 500 semanas, pero si no tienes 60 años no te van a dar chance de que te jubiles, entonces te tienes que esperar 10 años para poder solicitar tu jubilación y generar el tema de conservación de derechos para no perder las semanas cotizadas, que tiene una pequeña trampita, no es que sea una trampita, pero es un decir, si es que te jubilas o cumpliste los requisitos con mucha anterioridad. Sí. Y la ley nueva, obviamente, si ya empezaste a laborar con la ley nueva, entonces sí son 1,250 semanas, 60 años y obviamente no laborar. 1,250 semanas pues son aproximadamente 25 años, un poquito menos, pero promedio, para que te dé derecho obviamente a poder solicitar tu pensión. Y si no cumples la edad, está el seguro de retiro, pero el seguro de retiro, para que tú te puedas jubilar en esa modalidad, dice la ley, deben ser antes de las edades establecidas en la ley, o sea, antes de los 60 o 65 años, pero tener en tu cuenta individual más del 30% de la pensión garantizada y haber cubierto el seguro de sobrevivencia con el dinero que tengas, y entonces se supone que tienes mucho dinero, y entonces puedes solicitar tu jubilación. Por lo menos se supone que tienes mucho dinero. Se supone, pero ¿verdad? El tema es que no creo que tenga ni para el salario mínimo, para una pensión de salario mínimo, debería de tener como 2, 3 millones en su cuenta individual para poder jubilarse en esa modalidad. Pues
veamos ahí la objetividad con la que ella está tratando el tema en este momento, qué importancia hablar con una experta, con alguien que sabe de cabo a rabo, podríamos decir, cómo se está tratando este régimen de pensiones. Hablemos de 1973, hablemos de 1997 o hablemos de cuestiones que ya están dándose en estos tiempos y que todos los trabajadores que hoy nos escuchan pues deben saber y deben poner atención para pues cumplir con los requisitos, o en su caso hacer las aportaciones o saber en qué afore tiene mejores beneficios que otro. Por último, yo quisiera preguntarle, dado el tiempo que tenemos en este foro, doctora, ¿de qué se trata o en qué consiste la modalidad del seguro de retiro? ¿Sí? Si es distinta a la cuestión de pensiones de las cuales nos acaba de hablar, y nos marque la diferencia y nos diga en qué consiste este seguro de retiro. Bueno, la regla genérica es que con la ley anterior, para quien se quiere jubilar, obviamente, te pedía que tuviera 60 años, ¿no? Sí. Ahorita, pues obviamente las circunstancias obligan a que la edad sea mucho mayor, porque ahora el tiempo de vida, de esperanza de vida que tenemos es mucho más alta, gracias a Dios. Sí. Y entonces te decían, bueno, a los 60 años, pues este señor pues puede fallecer, siga recibiendo su pensión sin necesidad de trabajar, no obligarte que tengas que trabajar el último día de tu existencia. Y entonces en la ley se estableció una modalidad. Si la ley te está pidiendo 1.250 semanas de cotización, que son 25 años, vamos a pensar, la Ley Federal del Trabajo te permite a ti que desde los 16 años tú empieces a trabajar. Así es. Entonces, si yo le sumo 16 años que puedes empezar a trabajar a los 25 años, yo te puedo decir que a los 41 años una persona ya laboró las 1.250 semanas que pide la ley. Okay. Y entonces, como la ley me dice que me tengo que jubilar a los 60 años, entonces, ok, me voy a esperar 19 años para poderme jubilar cuando yo ya trabajé las 1.250 semanas y hay una persona que empezó a trabajar a los 35 y que justito cumple 60 años, se va a jubilar, sería injusto. Entonces, con esta nueva ley permiten que una persona, aún sin cumplir 60 años, que se oye muy lindo, eso se ocupan en otros países, donde incluso ahorras tanto dinero para juntar el dinero suficiente, y sí hay casos de gente muy joven, que a lo mejor a los 35 ya se están jubilando, con una pensión mínima, pero últimamente pues ya estás recibiendo tu pensión, sí, que aquí la ley no lo permite obviamente, y entonces con este seguro de retiro intentaron homologar esta figura, y entonces que tú cumpliendo antes de las edades establecidas por un tema de justicia te puedas jubilar, pero sí te piden forzosamente que tengas casi mucho dinero en tu cuenta individual, como para que puedas en su caso contratar el seguro, recibir tu pensión, tener asegurados a tus beneficiarios, sí, y obviamente pues ya dedicarte a hacer lo que tú quieras después de que pues honrosamente trabajaste lo que la ley te exigió para poder recibir en el caso particular tu pensión. Pero sí son modalidades. Pues modalidades, ¿no? Pues ahí está toda esta información que amablemente hoy Carolina Pérez Ojeda comparte con nosotros, comparte con ustedes para un análisis verdaderamente riguroso de lo que estamos haciendo, de nuestro afore, de ver cómo podemos incrementarlo, ver qué es lo que podemos o no podemos hacer con ello. Yo agradezco mucho la visita el día de hoy y sí me gustaría, a manera de despedida, que les hiciera algunas recomendaciones a quienes nos están viendo respecto del tema que hoy amablemente ha compartido con nosotros. Bueno, primeramente, como tema de consejo, yo les diría que chequen primero su número de seguridad social. Los primeros 2 dígitos, obviamente, nos señalan a nosotros la entidad donde nosotros estamos laborando. Los segundos 2 dígitos nos señalan, por regla general, el año en que nosotros nos incorporamos al Seguro Social. Los siguientes 2 dígitos nos hablan de del año de nacimiento de nosotros. Con los dígitos del régimen, ustedes van a ver si se incorporaron con la ley anterior o se incorporaron con la nueva. Si se incorporaron con la ley anterior, pues aunque no parezca que es la panacea, pues tentativamente para ellos ya la hicieron, porque con 500 semanas de cotización ya tendrían derecho a recibir una pensión, y nada más checar cuál es su último salario, porque de acuerdo al último salario van a recibir su pensión. Ahora, si con la nueva ley, sí les recomiendo, señores, que se pongan a ahorrar.
que hablen a su Afore, que a lo mejor métense 100 pesos en la bolsa y si no se los gastan como si se los hubieran gastado, lo guardan en el cochinito y cada mes van haciendo aportaciones a su cuenta. Ahora, hay una ventaja, que no sé si decirlo ventaja, pero suponiendo sin conceder que tú cumplieras los requisitos que marca la ley, que es la edad, las semanas de cotización y que no labores, y por alguna circunstancia los fondos que tú tienes en tu cuenta individual fueran insuficientes, el Estado te garantiza una pensión garantizada de un salario mínimo. Entonces, no juntaste el dinero, por lo menos recibes un salario mínimo. Pero en estas condiciones, en esta situación, vivir con un salario mínimo no es vivir. Así ¿no? es. Y entonces el detalle es aportar. Y dos, no le tengan miedo a su Afore. O sea, la Afore está ganando mucho dinero gracias a ti. Y si va a ganar mucho dinero, por lo menos busque que te dé los mejores rendimientos, porque el día de mañana no te va a regalar ni un chicle después de todo lo que te quitó para tentativamente invertir o manejar tu cuenta individual. Entonces hay que ser nosotros responsables de nuestro dinero, de nuestra cuenta, de nuestra Afore y obviamente buscar mecanismos para que recibamos lo mejor que se pueda y obviamente en la época de jubilación tener una vida digna. Por supuesto, qué interesante. Sí me gustaría que como último, yo sé, aprovechando, abusando de esto, que les dijera, si quieren incrementar su Afore, ¿qué? ¿Se acercan al banco? ¿Se acercan a su Afore? ¿Dónde se acercan? O sea, tentativamente, o sea, el tema es entrar en su página de la CONSAR, nada más que la CONSAR, aunque tiene un fin muy loable, el tema es que la información que te da no es muy exacta porque te hacen aproximaciones de rendimientos sobre 3, 4, 5 años. Entonces, a lo mejor el Afore que yo quiero elegir ahorita me está dando rendimientos altos, pero como hace 2 años me dio de rendimientos bajos, baja su promedio y entonces yo me puedo ir con la finta. Okay. Entonces, es como si quisieras comprar un coche, pues, ¿no? Sí. Te metes a la marca fulana, buscas el coche, te metes a otra marca, buscas el coche, vas viendo las características, condiciones, entonces es meterse a la página de la Afore, ver cuáles son los rendimientos que te da. Sí. A otra página de la Afore, ver qué rendimientos te da. Y entonces más o menos hacer un cálculo cada año, estarse metiendo cada mes, 2 meses, y ir haciendo estadísticas. Y al año que te permite la ley cambiarte de Afore, si tú ves que hay una que te está ofreciendo mejor rendimientos, te cambias. Y ahora sí, como no es como en el matrimonio, al primer gesto que te hagan gandalla, le dices, pues con la pena me voy con la otra y hasta que me vuelves a tratar bonito regreso contigo. Problema. Y así. Ya escucharon. Maestra Carolina, sí me gustaría, doctora Carolina, que nos dijera, no sé si hay posibilidad de que alguien tuviese la duda, necesitara de sus servicios, pues algún correo, algún medio, ¿sí?, el que usted indique para poder, pues ahora sí, dar uso y cuenta de los grandes servicios que usted pudiera proporcionarnos. Ok, pues mi correo son mis iniciales, ocpo@hotmail.com. Y ahí, pues, al día que quieran, a la hora que quieran, en el momento que quieran, en su depresión que tengan, estoy a sus órdenes. Pues muchas gracias. Aquí estuvo la visita de la doctora Olivia Carolina Pérez Ojeda, quien nos deja un buen sabor de boca con todo lo que hoy ha compartido con nosotros y que estoy segurísima que es de gran utilidad para ustedes, amigos. Hecho en Oaxaca les agradece su presencia el día de hoy y los esperamos para la próxima. Hasta luego. Gracias.